El jefe de la mafia debía morir esa noche. Lo dejaron sangrando en las montañas, le rompieron el teléfono y empujaron su coche fuera de la carretera. Su propia sangre empapaba la fría tierra nevada. No fueron sus rivales quienes lo traicionaron. No fue la policía, fue su familia, los hombres que él había criado, las personas en las que había confiado. Pasaron las horas. El viento aullaba entre los árboles. Su visión se nubló. Entonces oyó pasos, pero no eran de botas ni de armas. Una mujer estaba sola en el frío, sosteniendo una linterna y exhalando un aliento neblinoso. Debería haber huido. Cualquier persona en su sano juicio lo habría hecho. En cambio, se arrodilló a su lado, presionó su bufanda contra la herida y le susurró lo último que él esperaba oír. Estás a salvo. Estás a salvo. No te dejaré. Él no sabía su nombre. Ella no sabía quién era él. Pero al caer la noche, el hombre más temido del inframundo se dio cuenta de algo aterrador. Por primera vez en su vida, alguien se había quedado. No por poder, dinero o miedo, sino porque ella lo había elegido a él. Esa elección cambiaría sus vidas para siempre. Quédate conmigo hasta el final. El amor que comenzó en esa montaña obligaría al jefe de la mafia a elegir entre la venganza y la redención. Antes de empezar, por favor, dale a me gusta a este video, suscríbete y dinos desde dónde lo estás viendo en los comentarios. Ahora, empecemos. Cuando Vincent Torino abrió los ojos, el sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la nieve y vio unas vigas de madera desconocidas. En lugar del cuero y las colonias habituales de su ático, el aroma a pino y humo de leña llenaba sus fosas nasales. Le dolía el cuerpo de una forma que había olvidado que era posible. Cada movimiento le recordaba con fuerza la traición de la noche anterior a través de sus costillas. Un suave zumbido llegaba desde otra habitación, acompañado del suave ruido de los platos. Vincent intentó incorporarse, buscando instintivamente con la mano la pistola que ya no estaba allí. El movimiento le provocó un dolor agudo en el hombro y contuvo una maldición que habría hecho retroceder a sus soldados. El tarareo se detuvo. Se oyeron pasos que se acercaban, más ligeros y cuidadosos. La mujer de la montaña apareció en la puerta, llevando una taza humeante y mostrando una preocupación genuina que Vincent no había visto en años. Llevaba el pelo oscuro recogido en una sencilla coleta y un jersey grueso que había visto días mejores. No se parecía en nada a las mujeres elegantes que solían rodearlo. No había ropa de diseño, ni sonrisas calculadas, ni segundas intenciones en sus ojos. Solo calidez y algo más que él no lograba identificar. «Estás despierto», dijo, dejando la taza en una mesita junto a la cama. «¿Cómo te encuentras?» Vincent estudió su rostro, buscando los signos que había aprendido a interpretar en su trabajo. La ligera tensión alrededor de los ojos que indicaba miedo y la sonrisa forzada que ocultaba cálculo. Pensó en la forma en que cambiaban las voces de las personas cuando reconocían su nombre. No encontró nada de eso. «Es como si me hubiera atropellado un camión», admitió, con la voz más áspera de lo habitual. «¿Dónde estoy?» «En mi cabaña», respondió ella, revisando los vendajes de su hombro con manos expertas. «A unos 25 kilómetros de donde te encontré. Has perdido mucha sangre, pero no te han alcanzado órganos vitales. Has tenido suerte». ¿Suerte? Vincent casi se rió al oír esa palabra. La suerte no tenía nada que ver cuando tu propio hermano te dispara por la espalda y te da por muerto. Cuando las personas que te llaman familia deciden que tu sangre vale menos que su ambición. «¿Cómo te llamas?», preguntó en su lugar. «Elena», respondió ella mirándolo a los ojos. «Elena Santos. ¿Y tú?» Este era el momento en el que todo cambiaría, en el que el miedo se apoderaría de su expresión, en el que se daría cuenta de que había salvado a un monstruo, en el que empezaría a calcular cómo alejarse lo más posible de él. «Vincent», dijo en voz baja, observando su rostro en busca de algún atisbo de reconocimiento. Nada, solo la misma preocupación amable y la misma presencia tranquila. O era la mejor actriz que había conocido jamás, o realmente no tenía ni idea de quién era él. En el mundo de Vincent, eso era más raro que encontrar nieve en el infierno.
Elena se acercó a la ventana y corrió las sencillas cortinas de algodón para dejar entrar más luz. La vista revelaba montañas infinitas y nieve inmaculada, sin un alma en kilómetros a la redonda. Era el tipo de aislamiento que habría hecho sudar frío al equipo de seguridad de Vincent. ¿Vives aquí sola?, preguntó él. Ella asintió con la cabeza, sin dejar de contemplar el paisaje. ¿Hace 3 años? Es tranquilo y silencioso. A veces paso semanas sin ver a nadie. ¿No tienes miedo? ¿Una mujer sola en medio de la naturaleza? Elena se volvió hacia él y por un instante, algo que parecía casi dolor se reflejó en su rostro antes de que lo ocultara con una pequeña sonrisa. Me da más miedo la gente que los osos o los lobos, dijo. Los animales son sinceros con sus intenciones. Había una historia ahí. Vincent se dio cuenta de que bajo su amabilidad había capas que revelaban las razones por las que buscaba la soledad y prefería las montañas a la humanidad. Había construido un imperio leyendo entre líneas. Elena Santos tenía volúmenes escritos en los espacios que dejaba vacíos. Los hombres que te hicieron esto, dijo, acomodándose en una silla junto a la cama. No van a volver, ¿verdad? Vincent apretó la mandíbula. La traición aún estaba fresca y le quemaba en el pecho como ácido. Marcus, su hermano menor, a quien había protegido, guiado y querido como a un hijo. Roberto, su lugarteniente, que había comido en su mesa y lo consideraba parte de su familia. Lo habían planeado a la perfección. Esperaron hasta que estuviera solo y bajara la guardia. No, dijo finalmente. Creen que estoy muerto. Bien, respondió Elena, sorprendiéndolo con su firmeza. Hagas lo que hagas, sea lo que te llevó a esa montaña, nadie merece morir solo en el frío. Vincent la miró fijamente. En su mundo, la misericordia era un signo de debilidad. La compasión era un lujo que podía costarte la vida. Sin embargo, aquí estaba esta mujer que había arriesgado su propia seguridad para salvar a un desconocido que sangraba. No pedía nada a cambio y no esperaba nada más que la decencia humana básica. Ella representaba todo lo que su mundo no era. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó él. Podrías haber seguido caminando. Podrías haber fingido que no me habías visto. Elena se quedó en silencio durante un largo rato, trazando patrones con los dedos sobre la tela desgastada de su silla. Porque sé lo que se siente cuando las personas que se supone que deben protegerte te abandonan a tu suerte, respondió en voz baja. Sé lo que se siente cuando las personas en las que más confías se convierten en las que más temes. Las palabras golpearon a Vincent como un golpe físico, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Era el tipo de comprensión que solo podía venir de la experiencia y el tipo de dolor que solo podía venir de la traición. ¿Quién te hizo daño? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla, más dura de lo que pretendía. La sonrisa de Elena era triste y distante. Alguien que decía que me quería. Alguien que prometió protegerme. Alguien que casi logró hacerme desaparecer por completo. Vincent sintió algo desconocido agitarse en su pecho. Era ira, pero no la ira fría y calculadora que solía sentir hacia sus enemigos. Esto era diferente, protectora y personal. ¿Dónde está ahora? Se ha ido, dijo Elena simplemente. Me aseguré de ello. La tranquila firmeza con la que lo dijo le dijo a Vincent todo lo que necesitaba saber. Elena Santos no era solo una mujer amable que le había salvado la vida. Era una superviviente que había librado sus propias batallas y había ganado. Descansa, dijo, levantándose y alisándose el jersey. Voy a preparar sopa. Necesitas recuperar fuerzas. Cuando se dirigía hacia la puerta, Vincent la llamó. Elena. Ella se volvió, levantando las cejas. Gracias por salvarme la vida, dijo él. Esta vez, su sonrisa fue sincera y le llegó a los ojos. Gracias por permitírmelo. Después de que ella se marchara, Vincent se quedó mirando el techo de madera, con la mente acelerada a pesar de su agotamiento físico. Había pasado 20 años construyendo muros, creando distancia y asegurándose de que nadie pudiera acercarse lo suficiente como para hacerle daño. Sin embargo, esta desconocida había superado todas sus defensas sin siquiera intentarlo. Afuera,
comenzó a nevar de nuevo, cubriendo las huellas que habían llevado a él y a Nena hasta él la noche anterior. Pronto, no quedaría rastro alguno de cómo había llegado a ese lugar. Estaba suspendido en ese momento entre su antigua vida y lo que fuera que viniera después. Por ahora, era solo Vincent, no el temido heredero de Torino, no el hombre cuyo nombre podía vaciar una sala o iniciar una guerra, solo un extraño herido al que cuidaba una mujer que no pedía nada más que su humanidad. Esta sensación era a la vez aterradora y liberadora, pero Vincent sabía que no podía durar para siempre. Su familia lo creía muerto, lo que significaba que actuarían rápidamente para consolidar su poder y borrar cualquier rastro de su influencia. Construirían su imperio sobre los cimientos de su tumba. Lo habían subestimado antes. Habían olvidado que había sobrevivido a cosas peores que una bala y una montaña. Habían olvidado que la misericordia y la debilidad no eran lo mismo. Pronto tendría que elegir entre la seguridad que le ofrecía Elena y la justicia que exigía su traición. Pero hoy, no. Hoy se permitiría ser solo un hombre, agradecido por la amabilidad de una desconocida que había decidido salvarlo cuando el mundo había decidido dejarlo morir. Dejarlo morir. El sonido de Elena cortando verduras en la cocina era el ancla de Vincent a la realidad. El sonido rítmico del cuchillo contra la tabla de cortar le recordaba que no era un sueño y que alguien realmente estaba cuidando de él, sin esperar nada a cambio. Su teléfono había quedado destruido en la emboscada. Sus hombres estarían dispersos o muertos. Su imperio se desmoronaba mientras él yacía indefenso en la cama de una desconocida. Sin embargo, por primera vez en 20 años, Vincent sintió algo que había olvidado que existía. Paz. La sopa que Elena le trajo era sencilla, caldo de pollo con zanahorias y hierbas que ella misma había cultivado. No había ingredientes caros ni una presentación elaborada. Solo era calor en un plato. Vincent había comido en los mejores restaurantes. Había probado platos que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Pero nada le había sabido mejor que la sopa casera de Elena. «Eres una buena cocinera», le dijo, y lo decía de verdad. Elena se recostó en su silla, con su propio plato entre las manos. «Es la receta de mi abuela. Siempre decía que la comida hecha con amor cura más que la medicina. Tu abuela parece muy sabia. Ella me crió después de que mis padres murieran en un accidente de coche cuando yo tenía 7 años. Había una especie de tristeza natural en la voz de Elena que provenía de un antiguo dolor, procesada y aceptada. Ella me enseñó que, a veces, la mayor fortaleza proviene de la gentileza. Vincent hizo una pausa, con la cuchara a medio camino de su boca. En su mundo, la gentileza era como tener una diana pintada en la espalda. La bondad era un signo de debilidad que los enemigos aprovecharían. Sin embargo, ahí estaba Elena, que había sobrevivido al infierno que la había llevado a esas montañas y había salido con su compasión intacta. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Tienes familia?». La pregunta le golpeó como un puñetazo. Vincent dejó la cuchara. De repente, había perdido el apetito. «¿Familia?». Una palabra que antes lo había sido todo para él, ahora le sabía a veneno en la boca. «Creía que sí», dijo en voz baja. «Pero resulta que me equivocaba». Nena le estudió el rostro, leyendo el dolor que no podía ocultar. «Los hombres que te dispararon eran tu familia», asintió Vincent, incapaz de hablar. «La sangre no hace familia», dijo Nena en voz baja. «El amor sí, la lealtad sí, los que te apoyan cuando el mundo se vuelve oscuro. Esos son tu verdadera familia». «Entonces nunca he tenido una familia», admitió Vincent. Sus palabras le rasgaron la garganta. «Ahora la tienes». La sencilla afirmación quedó suspendida en el aire entre ellos. Elena la pronunció sin dramatismo ni fanfarria, con la misma naturalidad con la que se comenta el tiempo. Pero Vincent sintió que se le asentaba en el pecho como una piedra caliente, sólida y real. Pasaron 3 días en una neblina de curación y satisfacción inesperada. Elena desaparecía durante horas y regresaba con leña o provisiones de algún lugar oculto. Leía junto al fuego mientras Vincent dormitaba. Su presencia era un consuelo constante, diferente a todo lo que él había experimentado antes.
Al cuarto día ya tenía fuerzas suficientes para ponerse de pie sin que la habitación diera vueltas. Elena lo encontró junto a la ventana, contemplando los picos nevados. ¿Inquieto?, le preguntó. Por lo que vendrá después, respondió él. Elena se unió a él junto a la ventana. La luz de la mañana reflejaba las motas doradas de sus ojos marrones, y Vincent se dio cuenta de que había memorizado cada detalle de su rostro sin querer. La pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, la forma en que se mordía el labio inferior cuando se concentraba, la sonrisa genuina que transformaba toda su expresión. «Podrías quedarte», dijo en voz baja. «Ahí fuera no hay nada para ti salvo dolor y violencia». A Vincent se le encogió el corazón. La oferta era tentadora más allá de toda medida. Desaparecer en esas montañas con Elena, construir juntos una vida real, honesta y pura, y experimentar el amor sin el veneno del poder y la traición. Pero los fantasmas de su pasado no le dejaban descansar. Habían matado a personas inocentes. «Elena, mis hombres tenían familias e hijos. Marcus no solo me traicionó, destruyó docenas de vidas para conseguir lo que quería. Volver no traerá de vuelta a esas personas. No, pero le impedirá matar a más». Elena se quedó callada durante un largo rato. Cuando habló, su voz era firme, pero triste. «No intentaré detenerte», dijo, «pero necesito que entiendas algo. El hombre al que salvé en esa montaña, el hombre que se ha estado recuperando en mi casa, es un buen hombre. Es amable, cuenta chistes terribles y realmente me escucha cuando hablo. Podría tener una vida diferente». Se volvió para mirarlo de frente. «Pero nunca volveré a conocer al hombre en el que dices que te vas a convertir, el que vuelve a ese mundo de violencia y venganza. Lloraré esa pérdida cada día». Vincent sintió que algo se rompía en su pecho. Ella lo veía. No veía su reputación, ni su miedo, ni su poder. Veía a Vincent Torino, el hombre, y estaba dispuesta a luchar por él. «¿Y si te dijera que puedo acabar con todo esto?», preguntó él. «¿Y si pudiera volver, ocuparme de lo que hay que ocuparme, y luego regresar contigo?». La sonrisa de Elena fue desgarradoramente dulce. «Entonces te diría que no entiendes cómo funciona ese mundo. No deja que la gente se vaya. Vincent lo consume todo hasta que no queda nada de quien solía ser». Ella tenía razón, y él lo sabía. La vida que había vivido y las decisiones que había tomado dejaron marcas indelebles, sangre en sus manos que nunca se limpiaría. Pero cuando miró a Elena y vio la esperanza y el miedo que luchaban en su expresión, Vincent tomó una decisión que habría sorprendido a todos los que lo conocían. «Entonces no volveré», dijo. Elena abrió mucho los ojos. «¿Qué? No volveré. Me quedaré aquí contigo. Dejaré que Marcus se quede con el imperio. Dejaré que piense que ha ganado. Desapareceremos. Empezaremos de nuevo. Construiremos algo nuevo». Por un momento, la alegría pura transformó el rostro de Elena. Luego, la realidad volvió a apoderarse de ella y negó con la cabeza. «Te arrepentirías. Al final, me guardarías rencor por impedirte vengarte». «No, Elena. Escúchame. He visto lo que pasa cuando la gente huye de su pasado en lugar de enfrentarse a él. Les persigue. Envenena todo lo que intentan construir. Si no te enfrentas a esto y encuentras la manera de hacer las paces con lo que pasó, nos destruirá». Vincent la miró, asombrado. Ella estaba dispuesta a dejarlo ir, aunque eso significara perderlo para siempre, porque lo amaba lo suficiente como para querer que fuera completo, incluso si esa completitud no la incluía a ella. En ese momento, Vincent comprendió por qué su abuelo siempre había dicho que el acero más fuerte se forja en el fuego más ardiente. Elena Santos había sobrevivido a su propio infierno y había salido de él sin amargura ni quebrantamiento, sino sabia y lo suficientemente fuerte como para amar a alguien por completo y al mismo tiempo estar dispuesta a dejarlo ir. «¿Y si hubiera otra manera?», preguntó lentamente. «¿Y si pudiera manejar esto sin convertirme en el monstruo que esperan que sea?». «¿Qué quieres decir?». La mente de Vincent ahora iba a toda velocidad. Las piezas encajaban en su lugar. «Mi hermano cree que es un monstruo porque piensa como yo solía hacerlo. Todo es fuerza, todo es intimidación. Pero,
¿Y si el juego cambiara? ¿Y si en lugar de intentar recuperar el imperio mediante la violencia, intentara otra cosa? ¿Y si lo derribara desde dentro? Los ojos de Elena se agudizaron con interés. Estarías destruyendo el negocio de tu propia familia. Ya no es mi familia, y no es un negocio, es un cáncer, pero sé dónde están enterrados los cadáveres, Elena. Conozco todos los secretos sucios, todas las operaciones ilegales y todas las conexiones corruptas. Podría acabar con todo sin disparar un solo tiro. Entonces volvería contigo. Pizarra limpia, sin imperio que heredar, sin enemigos con los que luchar, sin pasado del que huir, solo Vincent y Elena construyendo algo real juntos. Elena se quedó callada durante mucho tiempo. Trazó patrones en el cristal esmerilado de la ventana con los dedos. Cuando finalmente habló, su voz era pensativa. Es peligroso. Si se dan cuenta de lo que estás haciendo antes de que termines, no te detendrán porque creen que estoy muerta. Incluso si sospecharan lo contrario, nunca imaginarían que destruiría todo lo que nuestra familia ha construido. Es lo único que nunca verían venir. ¿Cuánto tiempo llevaría? Vincent lo consideró. 6 meses, tal vez menos si tengo cuidado. Elena se apartó de la ventana con una expresión indescifrable. El corazón de Vincent latía con fuerza contra sus costillas. Todo dependía de su respuesta. No solo sus planes de venganza, sino todo su futuro. La posibilidad del amor, de la redención, de convertirse en algo más que la suma de sus pecados. Hay una condición, dijo Elena finalmente. Lo que sea, no lo hagas solo, yo te ayudaré. A Vincent se le heló la sangre. De ninguna manera, Elena. Esa gente es más peligrosa de lo que puedas imaginar. Si descubren que existes y te relacionan conmigo, entonces nos aseguraremos de que no lo hagan. La voz de Elena era firme. No admitía réplica. Tú mismo lo has dicho. Creen que estás muerto, pero el fantasma de Vincent Torino va a necesitar aliados. Gente que ellos no conozcan. Gente que no conocen. Recursos que no pueden rastrear. Yo vivo en las montañas, pero no siempre fui una ermitaña. Tengo las habilidades que necesitas. ¿Qué tipo de habilidades? La sonrisa de Elena era misteriosa y ligeramente peligrosa. El tipo de habilidades que me mantuvieron con vida cuando alguien muy poderoso quería matarme. El tipo de habilidades que lo hicieron desaparecer sin dejar rastro cuando me harté. Vincent la miró fijamente, viendo a Elena Santos bajo una luz completamente nueva. No era solo una mujer amable que le había salvado la vida. Era una superviviente que había luchado su propia guerra y había ganado. Entendía el coste de la violencia, pero no temía pagarlo cuando era necesario. Socios, dijo lentamente. Socios, asintió Elena, extendiendo la mano. Cuando Vincent se la estrechó, notó los callos de su palma y la sorprendente fuerza de su apretón. Fuera cual fuera la historia de Elena y lo que la hubiera llevado a esas montañas, era mucho más de lo que parecía. Mientras la nieve comenzaba a caer fuera de la ventana de la cabaña, Vincent Torino aceptó una verdad que le habría aterrorizado una semana antes. Ya no era la persona más peligrosa de la habitación. 2 semanas más tarde, las manos de Elena se movían con precisión quirúrgica mientras abría su ordenador portátil, con los dedos bailando sobre teclas que no habían sido tocadas en 3 años. La pantalla cobró vida, revelando archivos encriptados y redes ocultas que la mayoría de la gente nunca sabría que existían. Vincent observaba desde el otro lado de la pequeña mesa, con una expresión en la que se mezclaban la fascinación y la preocupación. Esta no era la amable mujer de las montañas que le había salvado la vida. Era alguien completamente diferente, alguien que pertenecía a su mundo de sombras y secretos. Primero los registros financieros, murmuró Elena, con la mirada fija en las líneas de código. Tu hermano ha estado muy ocupado desde que te fuiste. 3 nuevas empresas ficticias, 2 cuentas en paraísos fiscales y una asociación muy interesante con el sindicato Clove. Vincent apretó la mandíbula. Los Kozlov eran brutales, incluso para los estándares de su familia. Si estaba trabajando con ellos, personas inocentes estaban muriendo. Hay más sangre en sus manos, incluso desde la tumba.
¿Cómo sabes hacer esto?, preguntó, observando a Elena navegar por sistemas que supondrían un reto incluso para hackers experimentados. Mi exmarido no solo era abusivo, dijo ella sin levantar la vista. Era un fiscal federal especializado en crimen organizado. Aprendí sus métodos, sus contactos y sus debilidades. Cuando finalmente decidí hacerle desaparecer, utilicé todo lo que me había enseñado en su contra. Vincent se estremeció ante la naturalidad con la que ella dijo hacerle desaparecer. Él había matado a hombres por ira, por negocios y en defensa propia, pero Elena hablaba de ello como si estuviera hablando del tiempo. Fría, clínica, definitiva. ¿Qué le pasó? Los dedos de Elena se detuvieron por un momento. Un accidente de coche. Trágico, la verdad. Fallo de los frenos en una carretera de montaña. Estas cosas pasan cuando no se mantiene el vehículo adecuadamente. Vincent estudió su perfil a la luz azul de la pantalla del ordenador. Las suaves curvas de su rostro no habían cambiado, pero ahora había algo depredador en su expresión. Ella reconoció un alma gemela en la violencia cuando era necesaria. Tú sabotearon sus frenos. Yo creé una oportunidad para que el karma siguiera su curso, corrigió Elena. Richard Moss era un hombre que enviaba a gente a la cárcel mientras dirigía su propia empresa criminal por su cuenta. Golpeaba a su esposa, amenazaba a los testigos y destruía pruebas cuando le convenía. El mundo se convirtió en un lugar mejor cuando su historia terminó. Ella abrió otra pantalla. Esta mostraba las transacciones financieras de las cuentas de Torino. Tu hermano ha estado liquidando activos, bienes inmuebles, inversiones, incluso parte de la colección de tu padre. Se está preparando para algo grande. Vincent se inclinó hacia adelante y estudió los números. El imperio de su familia se había construido a lo largo de 3 generaciones. Verlo reducido a transacciones digitales en la pantalla de un ordenador portátil era como ver cómo todo su legado se desvanecía en tiempo real. Vincent se dio cuenta de que estaba planeando huir, coger el dinero y desaparecer antes de que nadie se diera cuenta de lo mucho que había robado. No solo huir. Mira estas compras. Elena destacó una serie de transacciones, armas militares, chalecos antibalas y equipos de vigilancia. Tu hermano no solo está robando del negocio familiar, se está preparando para la guerra. Las piezas encajaron en la mente de Vincent con horrible claridad. Marcus no solo quería verlo muerto para tomar el control, estaba planeando una toma de control total del mundo subterráneo de la ciudad. La sociedad Kosov, la compra de armas y la liquidación de activos. Era una toma de control hostil a una escala que dejaría cientos de muertos. Tenemos que actuar más rápido, dijo Vincent, levantándose tan rápido que su silla rozó el suelo de madera. Si Marcus está planeando lo que creo que está planeando, nos ceñiremos al plan. La voz de Elena cortó su creciente pánico como el hielo. Las emociones matan a la gente. Vincent, tú me enseñaste eso. Recuerda las historias que me contaste sobre tu mundo. Ella tenía razón, y él odiaba que tuviera razón. En su antigua vida, Vincent había sido el tranquilo, el estratega que pensaba 3 movimientos por delante mientras todos los demás reaccionaban al momento. Pero esto era diferente. Esto era personal. Además, continuó Elena, abriendo otra pantalla, puede que haya encontrado algo mejor que detener la guerra de tu hermano. He encontrado una forma de evitarla por completo. La nueva pantalla mostraba una compleja red de conexiones, cuentas bancarias, empresas ficticias y, lo más importante, comunicaciones entre Marcus y agentes federales. La sangre de Vincent se heló. Está colaborando con el FBI. Lleva meses haciéndolo. Mira estas fechas. Empezó a proporcionarles información sobre tus operaciones 6 meses antes de mandarte matar. Esto no era solo una traición familiar, Vincent. Era una operación encubierta federal. La traición fue más profunda de lo que Vincent creía posible. Su hermano no solo quería verlo muerto, sino que también había estado destruyendo sistemáticamente toda su organización desde dentro. Todas las familias con las que habían trabajado, todas las alianzas que habían construido, todos los hombres que habían jurado lealtad al nombre Torino, Marcus los había vendido a todos.
Marcus los había vendido a todos. ¿Cuántos de los nuestros están en prisión por su culpa? Los dedos de Elena volaban sobre el teclado mientras cotejaba los registros de arrestos con la cronología de la cooperación de Marcus. 17 hasta ahora, incluido tu primo Tony y toda su banda. Vincent cerró los ojos y vio los rostros de los hombres que habían confiado en él, que lo habían llamado jefe y que habían muerto o desaparecido porque su hermano los había vendido para salvarse a sí mismo. El peso de su traición se posó sobre sus hombros como una carga física. Hay más, dijo Elena en voz baja. El FBI ha estado utilizando a Marcus para trazar un mapa de toda la operación de la costa este. No solo tu familia, sino todos los que están relacionados contigo. Los italianos, los irlandeses, los rusos. Están planeando una toma de control coordinada que destruirá el crimen organizado en 3 estados. ¿Cuándo? El mes que viene. Justo después de que Marcus haya terminado de liquidar los activos restantes. Vincent abrió los ojos y Elena vio algo en ellos que la hizo retroceder instintivamente. No era ira, sino algo más frío y peligroso. Entonces no tenemos semanas, dijo en voz baja. Tenemos días. Elena asintió y se entendieron sin necesidad de palabras. El plan que habían elaborado cuidadosamente y el enfoque metódico que habían acordado se esfumaron. Todo había desaparecido. Ahora se trataba de sobrevivir, de detener una guerra antes de que comenzara, de garantizar que las familias que confiaban en Vincent no pagaran por la traición de su hermano. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Elena. Vincent la miró de verdad. Era la mujer que le había salvado la vida, le había mostrado lo que podía ser el amor y estaba dispuesta a acompañarle al infierno sin dudarlo. Se merecía algo mejor que este mundo de violencia y traición. Se merecía la paz, pero ella le había elegido a él y él la había elegido a ella. Para bien o para mal, ahora eran compañeros, en el amor, en la guerra y en lo que fuera que viniera después. Necesito que me ayudes a salvar a personas que te habrían matado sin dudarlo. Si supieran que existes, dijo con sinceridad. La sonrisa de Elena era tan afilada como una navaja. Menos mal que nunca tendrán la oportunidad de descubrirlo. Volvió a mirar el portátil, con los dedos ya moviéndose sobre las teclas. Cuéntame sobre la seguridad, los hábitos, las rutinas y las debilidades de tu hermano. Si queremos detener esto, tenemos que pensar como él. Vincent acercó su silla hasta que sus hombros se tocaron mientras se inclinaban juntos sobre la pantalla. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre las cimas de las montañas, cubriendo el paisaje de un blanco inmaculado. Pero dentro de la cabaña, 2 depredadores planeaban su caza con la paciencia de quienes sabían que la presa más peligrosa solía ser la que pensaba que ya había ganado. Marcus siempre creyó que era más inteligente que yo, comenzó Vincent. Ese fue su primer error. El segundo fue pensar que yo era demasiado honorable como para destruir todo lo que nuestra familia había construido. Los dedos de Elena se detuvieron sobre el teclado. Su tercer error fue subestimarme. La sonrisa de Vincent era tan fría que podría congelar el mismísimo infierno. Pensó que podía traicionarme y vivir para disfrutarlo. El juego estaba a punto de cambiar. Marcus había pasado meses planeando la muerte de Vincent y la destrucción de su mundo. Pero había olvidado un detalle crucial. Vincent Torino había sobrevivido a cosas peores que una bala y una montaña. Ahora tenía algo que su hermano nunca había poseído. Alguien que estaba dispuesta a quemar el mundo para proteger a las personas que amaba. La caza estaba a punto de comenzar. De comenzar. Los dedos de Elena se congelaron sobre el teclado cuando una nueva alerta apareció en la pantalla. Su rostro palideció y Vincent supo inmediatamente que algo había cambiado. ¿Qué pasa?, preguntó, inclinándose para leer el mensaje cifrado que acababa de aparecer. Saben que estás vivo, susurró Elena, con una voz apenas audible por encima del crepitar del fuego. Marcus acaba de emitir una orden de muerte. $5 millones por la prueba de tu muerte. La sangre de Vincent se heló al leer los detalles. Su hermano no solo lo había traicionado una vez, incluso desde su supuesta tumba, Marcus seguía persiguiéndolo e intentando borrar todo rastro de su existencia. ¿Cómo lo había descubierto? Las manos de Elena se movieron frenéticamente por el teclado,
recuperando las imágenes de vigilancia de la carretera de montaña donde lo había encontrado. Alguien me vio esa noche. Un cazador con una cámara de rastreo la había capturado llevándolo a la cabaña. Las imágenes granuladas mostraban la silueta de Elena contra la nieve y el cuerpo inconsciente de Vincent en sus brazos. Para cualquiera que supiera qué buscar, era obvio que él aún respiraba. El cazador le vendió las imágenes a Marcus hace 3 días, continuó Elena, con la voz tensa por el miedo controlado. Ha estado rastreando mis movimientos desde entonces. Sabe de esta cabaña, Vincent. Sabe de mí. Vincent se levantó tan rápido que la silla se volcó hacia atrás. Todos los instintos que había desarrollado durante 20 años en el mundo del hampa le gritaban que había peligro. Estaban tan consumidos por sus planes de venganza que habían olvidado la regla más fundamental de la supervivencia. Nunca dejes que tu enemigo sepa dónde duermes. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Elena mientras mostraba imágenes satelitales de las carreteras de montaña. El punto más cercano al que se puede acceder en vehículo está a 19 kilómetros, y el trayecto a pie por la nieve llevaría 6 horas. Quizás 6 horas si conocen el terreno. Traerán helicópteros. Ya lo están haciendo. Elena señaló un punto rojo que se movía por la pantalla. 2 aviones militares excedentes. Marcus no va a correr ningún riesgo esta vez. La mente de Vincent repasó rápidamente sus opciones. La cabaña estaba aislada y era defendible, pero en última instancia era una trampa. Si se quedaban, podrían escapar. Pero ¿a dónde? Elena había construido toda su vida en torno a este santuario, y los recursos de Marcus se limitaban al dinero que ella había conseguido reunir. Entonces Elena hizo algo que detuvo sus pensamientos en seco. Metió la mano bajo las tablas del suelo de la cabaña y sacó una caja de armas militares. Elena, ¿qué diablos es eso? Y ahí es donde realmente comienza la historia de Vincent Torino. A veces, la salvación no viene del mundo que conocemos, sino de un extraño que ve nuestra humanidad cuando todos los demás solo ven nuestros pecados. El amor tiene el poder de transformar incluso los corazones más fríos y ofrecer redención cuando la venganza parece ser la única opción. ¿Qué elegirías? ¿La familiar oscuridad de la venganza o la incierta luz de una segunda oportunidad?